Hola a todos, bienvenidos a su canal Simple Finanzas. El día de hoy vamos a hablar sobre una pequeña actualización sobre lo que está ocurriendo últimamente en el mundo en las finanzas. También vamos a hablar sobre las criptomonedas y un poco sobre una nueva forma de inversión que se llama NFT. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿qué podemos decir sobre las últimas noticias que están ocurriendo en el mundo? Los desastres naturales han aumentado. Países como El Salvador, que están implementando a partir del 7 de septiembre el Bitcoin como moneda legal. Nuevas formas de inversión, nuevas criptomonedas que aparecen todos los días. Ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos cómo guardar nuestras finanzas, no sabemos qué nos depara el futuro. Los Estados Unidos imprimiendo dinero cada día más. Se habla mucho sobre una nueva burbuja de tanto las criptomonedas como la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resguardar nuestro dinero y dónde podemos invertir para que nuestras finanzas estén seguras en el futuro? Vamos a ver realmente si invertir en la bolsa de valores es rentable. Desde el inicio de la bolsa de valores de los Estados Unidos, por ejemplo, el S&P 500, que representa las 500 empresas más grandes del mercado de valores de los Estados Unidos, ha producido un 7-8% de rentabilidad promedio anual desde sus inicios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año podemos obtener una revalorización de nuestro dinero de un 7 o 8%. Actualmente se está hablando de una inflación que va a venir muy elevada debido a que, por ejemplo, Estados Unidos ha impreso desde el año pasado hasta la actualidad más del 40% de los dólares que se habían impreso en todo el tiempo que lleva el dólar establecido como moneda de circulación en los Estados Unidos. Esto quiere decir que durante 100 años los Estados Unidos imprimieron una cierta cantidad de dinero y esa misma cantidad de dinero que se imprimió durante esos 100 años se acaba de imprimir en menos de 2 años. Esto se va a transformar en una inflación. La inflación de cierta manera es buena para la economía, pero una inflación establecida entre 2-3% anual. Esto es beneficioso para la economía porque permite los aumentos de salario, los aumentos de la revalorización de las acciones, los aumentos en las ganancias y los beneficios obtenidos por las empresas. Pero si esto sobrepasa mucho, también esta inflación no es buena. Aparte que también toda esta situación que estamos viviendo con el virus, no tenemos nada claro, no se sabe con tantas variantes que están apareciendo, no sabemos qué es lo que va a suceder, no sabemos qué repercusiones va a tomar sobre la economía al final, no sabemos si debemos tomar de nuevo otra vacuna, si las vacunas son 100% efectivas, pero debemos ser positivos. Yo me mantengo positivo en este aspecto y siento que pronto vamos a salir de esta situación y la economía tanto mundial como de cada país va a ir mejorando. Cuando ustedes se meten en YouTube, por ejemplo, y están buscando videos sobre finanzas, vemos muchísimas personas que están hablando sobre una burbuja económica, que están hablando sobre que vienen el acabose, el apocalipsis de las finanzas, que todo va a explotar. Siempre ven al final del video el fuego, así todo el mundo en pánico. Pero yo siento que si nosotros hacemos inversiones seguras, en empresas seguras, con buenos estados financieros, no tenemos de qué preocuparnos. Y si la bolsa llega a caer, si hay un crack, si tenemos unas caídas de 50% o 60%, para mí, si son empresas buenas, se van a recuperar. Y eso lo veo yo como oportunidades para recomprar acciones a mejor precio y mejorar nuestro precio promedio, lo cual significa que nos va a producir mejores ganancias y mejores beneficios. Recuerden que si tienen un plan de inversión, si ustedes ya han establecido su plan de inversión, si ustedes ya tienen sus deudas saldadas, si ustedes tienen un monto mensual del cual ustedes invierten, ustedes tienen su forma de analizar sus acciones, ustedes están
seguros en cuanto a la inversión, en cuanto a los beneficios que van a obtener. Si ustedes invierten en algo que no conocen, si ustedes no saben lo que están haciendo, si invierten más dinero del que pueden soportar como pérdida, están incurriendo en un error muy grave, lo cual puede producir, si hay una caída o algo grave en el mercado o en la economía, ustedes se van a ver mucho más afectados que las demás personas. Pero a mi forma de verlo personalmente, tener el dinero en una cuenta de ahorro en el banco no es 100% beneficioso por todo esto que estamos hablando sobre la inflación. Ahora, siempre recomiendo tener un fondo de ahorro para emergencias. Una vez que ustedes tengan establecido este fondo de ahorro para emergencias y estén ahorrando para sus proyectos personales o alguna meta personal, ustedes de allí en adelante deberían comenzar a invertir ese dinero para poder generar de esta manera ingresos pasivos y que el dinero trabaje para ustedes. Y ahora, ¿cómo podemos invertir en la bolsa de valores? ¿Cómo podemos saber qué estrategia tomar? ¿Cómo podemos analizar qué acciones vamos a tomar? Ustedes pueden también ver mis videos anteriores donde explico cómo invertir en el broker que yo utilizo, que se llama eToro, y pueden utilizar y comenzar con una cuenta de simulación donde allí les dan $100,000 para que ustedes practiquen y se familiaricen con la bolsa de valores. Si ustedes no saben o no quieren tomar el tiempo para analizar acciones individuales, ustedes pueden invertir también en ETFs. También hay un video donde explico cómo invertir en ETFs y cómo seleccionar los ETFs. Los ETFs agrupan una cantidad de acciones por sector y así ustedes tienen una mayor diversificación ante la inversión y pueden invertir en sectores completos. En conclusión, si nosotros queremos invertir en la bolsa de valores y queremos generar ingresos pasivos para vencer esta inflación, podemos optar por invertir en la bolsa de valores o replicar el índice SP500 para de esta manera obtener estos resultados que se han obtenido durante todo el tiempo. Pueden ser mucho mejores, pero durante todo el tiempo que lleva la bolsa de valores, como dije anteriormente, un 7-8% anual no está nada mal para tener nuestro dinero trabajando para nosotros. ¿Y qué está pasando? También vamos a hablar sobre las criptomonedas. Este es un nuevo mundo, una nueva forma de invertir, la nueva tecnología financiera basada en el blockchain o el bloque de cadenas. Aparecen muchas nuevas criptomonedas constantemente. Tenemos monedas como por ejemplo el Dogecoin, que es una moneda basada en una broma burlándose de las criptomonedas y al final ha tenido cierto éxito. Tenemos a personajes como Elon Musk que están detrás de esta criptomoneda y cada vez que pone un Twitter mandando esta moneda haciendo algún comentario sobre esta moneda, ella sube o baja y su volatilidad es bastante alta. Pero es realmente rentable invertir en criptomonedas. Actualmente el Bitcoin está siendo tomado como un activo de referencia, un activo de refugio, como se tomaba anteriormente el oro. Muchas personas importantes en el sector financiero están invirtiendo en Bitcoin. ¿Qué sucede? El Bitcoin es una moneda que está limitada a una cierta cantidad, igualmente como el oro, que hay una cierta cantidad de oro en el mundo. Es por eso que el Bitcoin tiene un valor adicional a las demás criptomonedas que no están limitadas. La utilización del Bitcoin se está convirtiendo se está utilizando cada día más y empresas grandes están utilizándola como método de pago. Entonces, realmente tiene futuro. A mi forma de verlo personalmente, el Bitcoin tiene mucho futuro y las criptomonedas de igual manera. ¿Cuál es el riesgo de invertir en este tipo de activos financieros? El riesgo es que son activos o son monedas que no están regularizadas y todos los gobiernos están detrás de ellas para obtener también su ganancia, obtener impuestos sobre estas transacciones y también como no tienen manera de saber de dónde vienen las transacciones, cómo seguir la trazabilidad de las transacciones, se puede tomar como riesgoso para hacer negocios de mercado negro y todo aquello.
Entonces por eso el alto riesgo que hay es la volatilidad y que los gobiernos están detrás de esto para tratar de regularizarlos. También debemos tener en cuenta qué son activos complejos para entender en profundidad qué son las criptomonedas y qué hay detrás de ellas. Debemos tener cierto conocimiento sobre la parte tecnológica. Debemos saber en qué se basan, cuál es el proyecto que está detrás de estas criptomonedas y tenemos que entenderlo. No podemos invertir en una moneda que se escucha todo el tiempo por allí, que te dice que, por ejemplo, ponen un Twitter sobre dicha moneda, si va a subir, si va a bajar, porque si nosotros invertimos de esa manera tenemos un alto riesgo de perder todo nuestro dinero, porque debemos tomarnos el tiempo para entenderlo antes de invertir. Debemos ver las gráficas, debemos analizar en qué momento se encuentra esa criptomoneda en su precio para ver si podemos entrar o no, entendiendo qué significa esa criptomoneda en la que estamos invirtiendo. Por ejemplo, el Dogecoin, no podemos escuchar o leer un Twitter y ir corriendo a comprarlo, porque puede ser que estemos comprando en un punto muy alto y que 5 días después esto baje y perdamos todo nuestro dinero. Hay personas que han invertido, vendido sus casas, invertido todo en criptomonedas y les ha ido muy bien, se han vuelto millonarios, porque lo vemos todo el tiempo en el internet, en las noticias. Un joven de Estados Unidos con 22 años se hizo multimillonario porque invirtió todo en el Bitcoin o invirtió todo en el Dogecoin. Pero fue también un momento de suerte, o quizá esa persona hizo su análisis completo antes de realizar dicha inversión y le fue muy bien. No podemos creer que a nosotros nos puede pasar lo mismo si no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, antes debemos entender lo que estamos invirtiendo y debemos tener una mínima seguridad de lo que estamos en el punto en que estamos invirtiendo. Con todo esto de las criptomonedas, el Ethereum, el Bitcoin y las altcoins, que son aquellas monedas que están lateralmente al Bitcoin, se ha desarrollado una nueva tecnología, un nuevo tipo de inversión que se llama NFT. NFT, por sus siglas en inglés, significa Non-Fungible Token. Significa, podemos desarrollar, por ejemplo, obras de arte o canciones o cualquier tipo de activo que nosotros queramos crear, podemos ofrecerlo a la venta. Y este tipo de activo se va a ofrecer en venta en la plataforma de Ethereum y podemos obtener muchísimas ganancias. Si ustedes quieren profundizar en este tema, déjenme sus comentarios para hacerles un video específico sobre los NFT y cómo se puede trabajar en ellos, cómo se pueden crear y en qué plataforma se puede utilizar y cómo se pueden vender y cómo podemos obtener dinero con ellos. Entonces, para concluir este corto video de hoy y esta actualización, ¿es realmente factible, es realmente bueno invertir en la bolsa de valores, invertir en Bitcoin, invertir en estas nuevas tecnologías? Mi forma de verlo personalmente es que sí es factible. Debemos entender lo que estamos haciendo, debemos saber y estudiar antes y desarrollar nuestra estrategia de inversión para de esa manera poner el dinero a trabajar para nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, déjame tu comentario a ver qué te pareció el video y de qué quisieras que hicieran nuevos videos. Sin más nada que agregar, te doy las gracias por llegar hasta esta parte del video, te mando un abrazo, te deseo un feliz día y unas felices finanzas. Chao.